Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 40, el cual tiene por título: Cuida de lo que se te ha confiado, el cual está basado en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Muy bien, entonces la pregunta número 1 y 2 es, según Primera de Timoteo 6:20, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado, evitando la palabrería inútil que desprecia lo que es santo, y las ideas contradictorias del falsamente llamado conocimiento. Entonces la respuesta a la pregunta es, como se menciona en el texto, Timoteo debía cuidar de las cosas valiosas que se le habían confiado, ya que él había recibido el conocimiento exacto del propósito de Dios para la humanidad. Y Jehová también le había confiado a Timoteo el honor de predicar la palabra y hacer su trabajo de evangelizador. Ahora vamos a pasar al primer subtema que tiene por título: Se nos han confiado verdades valiosas. Veamos la pregunta número 3 y 4. Mencione algunas razones por las que las verdades de la Biblia son tan valiosas. Una razón es porque nos enseña cómo ser amigos de Jehová y cómo ser verdaderamente felices. Otra razón es porque cuando aceptamos estas verdades y las ponemos en práctica en nuestra vida, ya dejamos de ser esclavos de las enseñanzas falsas y de las prácticas inmorales. También son valiosas porque Jehová solo se las revela a las personas que son humildes y tienen la actitud correcta. Ahora veamos la pregunta número 5. ¿Qué más nos ha confiado Jehová? Como se menciona en Mateo 24:14, Jehová también nos ha confiado el honor de enseñarles a otras personas la verdad sobre Él y sus propósitos. Y esta labor es muy importante, ya que así les damos a todas las personas la oportunidad de tener vida eterna. Por eso, esta es la obra más importante que podemos hacer. Ahora vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título: Aferrémonos a lo que Jehová nos ha dado. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué les pasó a algunos cristianos que bajaron la guardia? Algunos cristianos no valoraron este privilegio que les dejó Jehová. Por ejemplo, Demas amó este sistema y por eso despreció el privilegio de servir junto con Pablo. También Figelo y Hermógenes dejaron la predicación porque, al parecer, sintieron miedo de sufrir la misma persecución que Pablo. Y también Himeneo, Alejandro y Fileto se hicieron apóstatas y abandonaron la verdad.
Ahora veamos la pregunta número 7. ¿Qué tácticas utiliza Satanás contra nosotros? Por ejemplo, utiliza el entretenimiento y los medios de comunicación para fomentar valores y maneras de pensar y actuar que pudieran llevarnos a dejar la verdad. También se vale de la presión de grupo o de la persecución para intentar que sintamos miedo y dejemos de predicar. Y trata de engañarnos para que prestemos atención al falsamente llamado conocimiento de los apóstatas y abandonemos la verdad. Ahora veamos la pregunta número 8. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Daniel? Como se menciona en el párrafo, vemos que a Daniel le gustaban los videojuegos desde pequeño, y aunque al principio eran juegos relativamente inofensivos, poco a poco empezó a jugar juegos que eran violentos y demoníacos, e incluso se pasaba 15 horas diarias frente a la pantalla. Y como él menciona, su corazón se hizo tan duro que pensaba que los principios de la Biblia no tenían que ver con él. Esto nos enseña que debemos tener mucho cuidado con el tipo de entretenimiento que hagamos y con el tiempo que vamos a dedicarle, ya que de lo contrario podríamos acabar perdiendo las cosas valiosas que Jehová nos ha dado. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título: ¿Cómo tener bien agarrada la verdad? Veamos la pregunta número 9. Según Primera de Timoteo 1, 18 y 19, ¿a qué comparó Pablo a Timoteo? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: Timoteo, hijo mío, te doy esta instrucción de acuerdo con las profecías que se hicieron acerca de ti, para que por estas sigas peleando la noble batalla, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos han rechazado, y como resultado su fe ha naufragado. Entonces la respuesta a la pregunta es: vemos que Pablo comparó a Timoteo a un soldado y le mandó que siguiera peleando la noble batalla, la cual no era una batalla literal, sino espiritual. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Qué es la devoción a Dios y por qué es tan necesaria? La devoción a Dios es un sentimiento de amor y lealtad hacia Él, y es muy necesaria, porque cuanto más profundos sean estos sentimientos, más fuerte será nuestro deseo de tener bien agarrada la verdad. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Por qué debemos ser disciplinados? Porque, así como Timoteo debió ser disciplinado para seguir el consejo inspirado de Pablo, de huir de los deseos incorrectos, de cultivar cualidades cristianas y de relacionarse con sus hermanos, igualmente nosotros también debemos serlo si queremos ganar la lucha contra nuestros malos deseos. Además, como se menciona en Efesios 4, 22 y 24, debemos ser disciplinados si queremos seguir quitándonos la vieja personalidad y poniéndonos la nueva personalidad cristiana.
Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Qué nos ayudará a ser mejores maestros de la Biblia? Por ejemplo, las reuniones nos ayudan a aprender algunas maneras, pero también debemos tener un programa personal de estudio bíblico y no solo leer la Biblia, sino meditar en los versículos que leemos e investigar junto con otras publicaciones para entenderlos bien y saber explicarlos. Ahora veamos la pregunta número 13. De acuerdo con Hebreos 5:14, ¿por qué debemos utilizar nuestra capacidad de discernimiento? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento, para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces la respuesta a la pregunta es, para que podamos ser capaces de identificar las situaciones que podrían hacernos daño y así evitar el peligro. Por ejemplo, cuando si vamos a ver un programa de televisión o alguna película y vemos que tiene un contenido inmoral, entonces debemos rechazar de inmediato este tipo de entretenimiento. Ahora veamos la pregunta número 14. ¿Cómo ayudó a Daniel el discernimiento? Vemos que él buscó información por sí mismo en Watchtower Library, con el fin de encontrar ayuda para superar su adicción. De esa manera, pudo dejar los videojuegos, canceló las suscripciones que tenía a juegos en línea y abandonó la amistad con otros jugadores. Y en lugar de ello, empezó a pasar más tiempo en actividades al aire libre o con los hermanos de la congregación. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Por qué son peligrosas las historias falsas? Porque muchas personas quizás intenten esparcir historias falsas sobre nuestros hermanos o sembrar dudas sobre la organización de Jehová. Y estas mentiras podrían debilitar nuestra fe. Por eso, no debemos dejar engañarnos por estas personas que quieren provocar disputas y controversias. Ahora veamos la pregunta número 16. ¿Qué distracciones debemos evitar? Como se menciona en Mateo 13:22, no debemos dejar que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas nos distraigan de las cosas más importantes. Por ello, debemos mantener una vida sencilla y utilizar nuestro tiempo y energías para seguir buscando primero el reino. Ahora veamos la pregunta número 17 y 18. ¿Qué podemos hacer para protegernos del daño espiritual? Debemos pensar de antemano en cómo deberíamos reaccionar ante una amenaza y actuar rápido ante los peligros. Por ejemplo, si estamos navegando en el Internet o vemos una película o un programa de televisión y nos encontramos con información apóstata o con una escena inmoral o violenta, si estamos preparados, actuaremos con rapidez para protegernos del daño espiritual y estar limpios a la vista de Jehová. Ahora veamos la pregunta número 19. ¿De qué bendiciones disfrutaremos
Si cuidamos de las cosas valiosas que Jehová nos ha dado, disfrutaremos de tener una conciencia tranquila, una vida con verdadero sentido y la felicidad de ayudar a otros a conocer a Jehová. Y con su ayuda podremos cuidar de lo que se nos ha confiado. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es ¿qué cosas valiosas se nos han confiado? Se nos han confiado muchas verdades valiosas mediante la Biblia, porque nos enseñan sobre cómo ser amigos de Jehová y cómo ser verdaderamente felices. También porque cuando aceptamos estas verdades y las ponemos en práctica en nuestra vida, ya dejamos de ser esclavos de las enseñanzas falsas y de las prácticas inmorales. Y también porque Jehová solo se las revela a las personas que son humildes y tienen la actitud correcta. También, como se menciona en Mateo 24:14, Jehová también nos ha confiado el honor de enseñarles a otras personas la verdad sobre Él y sus propósitos. La segunda pregunta es, ¿cómo intenta Satanás que soltemos la verdad? Por ejemplo, utiliza el entretenimiento y los medios de comunicación para fomentar valores y maneras de pensar y actuar que pudieran llevarnos a dejar la verdad. También se vale de la presión de grupo o de la persecución para intentar que sintamos miedo y dejemos de predicar, y trata de engañarnos para que prestemos atención al falsamente llamado conocimiento de los apóstatas y abandonemos la verdad. Y la tercera pregunta es, ¿qué podemos hacer para tener bien agarrada la verdad? Debemos cultivar devoción a Dios, ser disciplinados, utilizar nuestra capacidad de discernimiento, no distraernos de los asuntos espirituales y prepararnos para actuar con rapidez. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.